Gracias. Bueno, muy bien. Vamos a comenzar con esta conferencia. Esta la voy a dar yo solo. Después a la tarde, cuando la primera de la tarde la va a dar Lourdes sola y después cerramos los dos juntos nuevamente. Bueno, el año pasado, cuando tuvimos oportunidad de hablar en estas jornadas, hubo una de las conferencias que habíamos titulado el año pasado, Los venenos que matan al matrimonio. No sé si se acuerdan, y si no se acuerdan se los hago acordar. Venenos que matan al matrimonio. Y cuando hablamos de esos venenos, entre uno de ellos, porque enumeramos varios venenos, uno de ellos fue el veneno de la pornografía, que obviamente, como era mención dentro de una lista más amplia de venenos, pudimos hacer alguna mención más bien general sobre el problema de la pornografía. Hoy hemos decidido apuntar un poquito más a profundizar sobre este problema, que nos parece un problema de los más frecuentes, de los más importantes de tratar, porque nos parecen de los más graves también. Recuerden que, como les dijimos, nosotros somos psicólogos, entonces tenemos por oficio y por el mismo ejercicio de nuestra profesión mucho contacto con personas que padecen, por ejemplo, el consumo de la pornografía. Y esto se ha vuelto en los últimos tiempos algo muy frecuente, y algo tan frecuente que no es algo que pasa en otro mundo, en otro país, en otro lugar. Es tan frecuente que pasa dentro de nuestras familias. Por eso nos parece tan importante de hablarlo. Bien. Y a veces algunas cosas que voy a decir acá, ¿se escucha? Se cortó, ¿no? Algunas cosas que voy a decir en esta charla van a ser realmente duras, fuertes, eso sépanlo, pero es la realidad, es lo que es realmente. No voy a exagerar ni voy a decir nada fuera de lugar. ¿Está bien? Bueno, empecemos. En primer lugar, para hablar de pornografía, traje una definición que trae un documento de la Iglesia Católica que ha sacado hace un tiempo. Lo voy a leer, y sé que está la letra bastante pequeña, no importa, porque igual es como difícil la definición. Así que la leo y después la vamos a explicar. Dice así: se entiende por pornografía la violación merced al uso de las técnicas audiovisuales del derecho a la privacidad del cuerpo humano en la naturaleza masculina y femenina, una violación que reduce a la persona humana y al cuerpo humano a un objeto anónimo destinado a una mala utilización con la intención de obtener una gratificación concupisciente. Les dije que era un poco complicada la definición, porque usa palabras que a veces no estamos acostumbrados a escuchar. Por eso la vamos a explicar. Ustedes saben que el término pornografía es un término en realidad moderno, pero que surge en Francia el término, pero utiliza términos se forma la palabra a partir de dos palabras griegas, del griego, pero no es que en la antigüedad se usaba esto, sino que fue un término moderno. Porné y grafein. Porné es la prostituta o el desnudo, grafein, la exposición gráfica de aquello. Y en esta definición que da la Iglesia, que les leí recién y que dije es un poquito compleja porque usa palabras que no estamos habituados, la vamos a explicar. Analicemos un poquito la definición. Primero dice, es una violación de un derecho. Es una violación de un derecho. La pornografía es, en primer lugar, eso, una violación al derecho de la intimidad, de la violación de la propia intimidad. Porque queda expuesta la persona que se expone en la pornografía a merced de todo el mundo. Y entonces se viola en ella un derecho que es el derecho a la intimidad. Y ese derecho a la intimidad es un derecho natural de la persona.
tan natural que es un derecho al que no puede renunciar nadie. Porque uno puede pensar, bueno, pero si esa persona que se expone, ese actor o esa actriz porno, que deja mostrar su cuerpo y que muestra los actos sexuales con otra persona en una filmación, lo hace voluntariamente. Uno puede pensar eso. Entonces, si lo hace voluntariamente, ¿dónde está la violación? ¿De qué derecho? Si él o ella están revelando su propia intimidad sin ningún problema. Lo que sucede es que ese derecho a la intimidad es un derecho natural, al cual no puede renunciar nadie, ni siquiera ese que se expone voluntariamente. Por lo tanto, el que consume pornografía necesariamente viola el derecho. Se corta un poco, ¿no, padre? ¿O vamos bien? Va bene, continúo. Segundo, la pornografía es siempre una reducción. Este es otro elemento que traía esa definición que dijimos. Es siempre una reducción. ¿En qué sentido una reducción? En primer lugar, se hace una reducción a ver, el que ve pornografía solamente ve cuerpos. Ve cuerpos que lo excitan sexualmente, ve cuerpos. Eso es lo que ve. O sea, está reduciendo a esas personas que están ahí a meros cuerpos. No importa si esa persona que está ahí tiene una familia, no tiene una familia, si sufre, si no sufre. Nada, no importa su ser personal, importa que es un cuerpo. Se lo reduce solamente a la visión del cuerpo. Y aún más que eso, porque se lo reduce a una cosa. Es aún más reduccionista la pornografía porque reduce a la persona a una cosa. ¿Se entiende? De hecho, se estudia y se conoce que aquel que consume pornografía frecuentemente desarrolla lo que se llama la mirada pornográfica. La mirada pornográfica, es decir, esa persona que acostumbra a ver pornografía le cuesta ver con normalidad a las otras personas. Las ve pornográficamente, eso quiere decir. O sea, distorsiona tanto la visión del otro y lo reduce al punto que a partir de ahora cada vez que, por ejemplo, un varón ve a una mujer y ese varón consume pornografía, la reduce a una cosa a esa mujer que observa, no en la pornografía, sino fuera de ella. Tiene como finalidad la gratificación concupisciente, decía la definición. Tiene como finalidad la gratificación concupisciente. El término concupiscencia es un término de la filosofía que no es un término que usamos hoy habitualmente. Significa deseo. La concupiscencia es el deseo. En este caso, el deseo sexual. Entonces, fíjense, se establece, el fin de la pornografía es única y exclusivamente la gratificación del deseo sexual. También dice la definición, el medio al que recurre son las técnicas audiovisuales. Revistas, versión papel, videos, etc. Fíjense algunos datos para empezar a tener en cuenta. Eso está muy chiquito, pero no importa. Esto es para que ustedes no lo lean, yo lo voy leyendo. Algunos datos que son interesantes, y algunas estadísticas. 7 de cada 10 adolescentes vieron pornografía varias veces. Esta es una estadística muy bien hecha que está afirmando lo siguiente: 7 de cada 10 adolescentes vieron pornografía varias veces. Pero yo no he completado la frase ahí. Varias veces uno puede decir, bueno, sí, 7 de cada 10 adolescentes vieron pornografía varias veces en su vida. Vieron pornografía varias veces el último año. ¿Saben cuántas varias veces? ¿En qué tiempo? Esta estadística cierra la frase diciendo 7 de cada 10 adolescentes vieron pornografía varias veces esta semana. ¿Entienden? 7 de cada 10 adolescentes. Y esto es
un altísimo porcentaje. No hace falta ser matemático para darse cuenta. De la totalidad de 10, solo 3 se salvaron. Esta semana, que hoy es sábado, de esta semana, del sábado anterior a este sábado, nuestros adolescentes, no los adolescentes del planeta Marte, nuestros adolescentes, 7 de cada 10 de ellos han consumido pornografía. ¿Se dan cuenta? Esto es importante porque yo lo digo así, dije que iba a decir algunas cosas que pueden ser fuertes, pero no son para generar ningún tipo de impacto negativo ni nada, simplemente para que vean la realidad. Para que vean la realidad de que es un problema real nuestro, no es un problema de otros. ¿Se dan cuenta? Esa es la idea que nos tenemos que hacer y que tienen que entender en esta conversación, en esta charla de hoy. Es un problema nuestro, no un problema ajeno. Un día me habían pedido que dé una charla a jóvenes sobre este tema y claro, cuando uno empieza hablando de esto, como son jóvenes y medios adolescentes, se ríen entre ellos, se codean así, qué gracioso. Pero resulta que cuando tiré esta estadística, así que acabo de decir acá, dije la estadística, un silencio se hizo en la sala. Porque yo lo que dije fue, el 70% de los que están acá dentro en esta sala ha visto pornografía en esta semana. Y se hizo un silencio. Esa es la realidad que tenemos que ver. Fíjense otros datos. Compañías porno producen al año 13.000 contenidos. 30 veces más que Hollywood. Producen entre 10 y 14.000 millones por año. Según datos, bueno, eso es un dato importante, ¿no? O sea, es una industria, la pornografía es una industria. Es una industria que da mucho dinero y entonces las personas que quieren dinero y son codiciosos, no le importa nada el bien de las personas, ¿se dan cuenta? Según datos oficiales, se triplicaron los casos, esto es un dato en Argentina, que si vienes de Argentina me parece que es muy válido para acá. Fíjense. Se triplicaron los casos de sífilis en Argentina entre los años 2011 y 2017. ¿Saben lo que es sífilis, no? Es una enfermedad de transmisión sexual. Mientras que en el 2011 se notificaron 3.875 casos, en el 2017 se reportaron 11.709 casos de sífilis. La mayoría jóvenes entre 17 y 30 años. Entre 17 y 30 años. Una vez me fue a ver un matrimonio muy angustiado y me contaron lo siguiente. Su hijo empezó con un sarpullido en la piel, se empezó a tener como unos granitos en la piel y entonces fueron a ver al médico, a un dermatólogo. Y el chico tenía 18 años. Y entonces el dermatólogo les dijo, esto es sífilis. Sífilis con 18 años. Y entonces los padres dijeron, ¿cómo sífilis? ¿Pero qué pasó? Y ahí el chico reveló lo que había pasado. Hace un tiempo que ese chico había empezado a ver pornografía de contenido homosexual y había tenido contacto online con hombres mayores que él, que obviamente lo sometían a actos sexuales desordenados durante mucho tiempo. En enero del 2019, el Departamento de Servicios de Salud de Arizona, aquí, reportó que de 2016 a 2017, el último año para el que las estadísticas estaban disponibles, hubo un aumento de 16% en las enfermedades de transmisión sexual y con esta cifra continúa el aumento de enfermedades de transmisión sexual, que se ha visto en aumento desde hace una década. Esto es gracioso, porque te ponen la estadística y te dicen tenemos que seguir promoviendo el uso del preservativo, tenemos que seguir promoviendo, ¿no? No se dan cuenta que eso no es una correlación, todo lo contrario. Y la pornografía es una de las causantes de estos problemas. Sigamos. Hay un caso muy conocido acá en Estados Unidos, que es el caso de Ted Bundy. Quizá lo han escuchado, más ahora porque estos años ha salido una serie de él, no sé si en Netflix o no sé dónde, pero una serie que replica la historia de este asesino serial y violador, uno de los más grandes que hubo en Estados Unidos.
Ted Bundy, en una entrevista que se le hace el día antes de su ejecución, le dieron la pena de muerte, y el día antes de su ejecución, Ted Bundy da una entrevista, y en la entrevista dice que su gran problema y fuente de su dificultad y de haber hecho lo que hizo, haber matado tantas niñas y jóvenes y haberlas violado, la causa estuvo en la pornografía. En la pornografía. Pero él dice, en esa entrevista, que es el problema del 75% de los violadores, la pornografía. Y estamos hablando de una época donde todavía no existía el Internet como existe ahora. Su acceso a la pornografía era a través de revistas de papel, y no era de fácil acceso. No era de fácil acceso. Imagínense eso que él decía tantos años atrás, cómo a esta época ha explotado y es un exponente enorme. Fíjense, estamos hoy en un momento histórico de increíble accesibilidad a la pornografía, mucho más que años anteriores. Hay mayor facilidad de acceso y mayor peligro. Antes, cuando la pornografía empezó a estar y la industria de la pornografía se empezó a expandir por Internet, tampoco era tan fácil el acceso a Internet. Pero hoy el acceso a Internet ha generado una expansión cada vez mayor. La Internet en sí misma tiene una capacidad expansiva alucinante. Y esa capacidad expansiva alucinante que nos permite hacer muchas cosas buenas, también permite que este tipo de venenos como la pornografía se expandan de una forma gigantesca. La Internet, el gran instrumento para que este veneno se expanda en nuestros días. Fíjense lo que decía Eric Schmidt de Google. Cada 2 días generamos 5 exabytes de información, que es la misma cantidad de información que se había generado desde el amanecer de la humanidad hasta el 2003. Cada día. Imagínense la cantidad, ustedes trasladenlo esto a los contenidos pornográficos, la cantidad de contenidos pornográficos que hay en Internet. En un minuto en Internet suceden enorme cantidad de cosas que son casi imposibles de medir. Otro gran problema de nuestros días son las redes sociales. En las redes sociales. Las redes sociales que son explícitas para el sexo y para la pornografía, y redes sociales que, aunque no sean explícitas, sirven como medio para pasar pornografía. Explícitas, porque hay redes sociales que son explícitas para el contacto sexual. Redes sociales explícitas para el sexo virtual, como se conoce. Redes explícitas para el contacto real, sexual con otra persona. Y las redes sociales que parecen inofensivas, como Facebook, Instagram y tantas otras, que terminan siendo un medio también para corromper a nuestros jóvenes y a nuestros adultos con la pornografía. ¿Podemos mantenernos afuera de este inmenso movimiento que se da en nuestro mundo? Me refiero al uso de Internet. Es decir, entonces, ¿qué tengo que hacer para que mis hijos no lleguen a la pornografía, para que la pornografía no entre en mi casa? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que quitar todo dispositivo electrónico, toda computadora que exista, todo teléfono, todo lo que y vivir como en la prehistoria. La verdad que sería lo ideal, pero no se puede. Muchas veces nuestro trabajo depende de Internet, muchas veces, si se le da buen uso a Internet, se puede crecer culturalmente, se puede crecer en la fe, se puede hacer tantas cosas, ¿no? No estoy diciendo que Internet es malo, pero ciertamente que no podemos estar fuera de esto, no podemos estar fuera. Esa es la realidad. Todos estamos dentro de esto. Fíjense lo que sucede con la pornografía en Internet. La pornografía en Internet genera un movimiento de dinero de 97.000 millones de dólares por año. El promedio de edad en haber visto por primera vez un video pornográfico es a los 11 años.
El 80% de los jóvenes entre 17 y 19 años han estado expuestos a la pornografía. Yo voy a ir leyendo algunos datos que pueden ser un poco aburridos, pero yo creo que digamos, el reflejo estadístico es para justamente tomar conciencia de la gravedad del problema. Cada segundo más de 30.000 personas ven pornografía. El 42% de los usuarios la consume. El 56% de los divorcios se relaciona con su consumo. El 10% reconoce tener una adicción a la pornografía. El 14% de las búsquedas en Internet se relaciona con contenidos pornográficos. Esto, estadísticamente, los que estudian estadística y saben de los números estadísticos, un 14% es estadísticamente significativo. Así se usa el término en estadística. Estadísticamente significativo. El 14%, lo que acabo de decir, es de las búsquedas totales en los buscadores de Internet. ¿Entienden? O sea, de todo lo que se puede buscar en Internet, el 14% es de consumo pornográfico. Es muchísimo. Muchos sitios pornográficos aparecen entre los 100 sitios más populares de Internet. Con Internet comenzaron a aparecer conceptos tales como sexo tecnológico, ciberporno, sexo virtual, además del sexo en vivo, sexo con programas interactivos, etc. Propició la aparición de versiones por computadora de revistas, imágenes, películas y toda clase de publicaciones pornográficas. Nacieron los juegos pornográficos de computación, a los que se acceden vía Internet. ¿Vieron que los niños y los jóvenes a veces juegan en red a un juego, no sé, un juego de carreras de carros o qué sé yo, a veces juegan alguno de guerra? Bueno, hay juegos, y muchos juegos, que son pornográficos. Según el diario ABC de España, más de la mitad de los menores de edad han visto pornografía en Internet. El 4% de los niños entre 11 y 12 años han recibido pornografía en sus dispositivos móviles. Acá hay un fenómeno que es absolutamente nuevo. Ted Bundy, como les dije, ese asesino serial y violador, etc., él dice que para conseguir el consumo de la pornografía, él tenía que hacer muchas cosas, tenía que ir, revisaba la basura para ver si encontraba una revista pornográfica. ¿Tá? Antes, el que consumía pornografía iba en busca de la pornografía. Ahora, y este es el fenómeno nuevo, la pornografía viene en busca del que consume. ¿Se dan cuenta? Por eso no es exagerado pensar de que todas nuestras familias, estoy diciendo todas, no estoy diciendo algunas, todas nuestras familias van a pasar tarde o temprano por la exposición a la pornografía. Sea por parte de alguno de los cónyuges, sea por parte de alguno de los hijos. Porque la pornografía viene a encontrar al chico, viene a encontrar. No es que el chico va a salir a buscarla. ¿Se dan cuenta? O sea, es una realidad con la que todos nos vamos a encontrar y en algún momento con nuestro hijo tendremos que hablar, con nuestra hija tendremos que hablar de este tema. ¿Se dan cuenta? Bien. Uy, yo apreté acá. Ahí está. Según la investigación que se titula Situación de la adolescencia en la educación secundaria en Costa Rica, conocimientos, prácticas y protección de la Clínica de Adolescentes del Hospital Nacional de Niños, dice así: el 47% de los jóvenes de una muestra de 3.373 estudiantes afirma que ha estado expuesto a la pornografía. En esta muestra, el 78% de los jóvenes tenían entre 10 y 15 años. Otra vez, estadísticamente significativo. De esa muestra, de ese grupo, el 47%, la mitad prácticamente. Un fabricante de software de seguridad dice que el 95% de los niños y adolescentes acceden a contenidos pornográficos cuando están haciendo la tarea y tienen libertad para conectarse a Internet. 81% de los casos, mientras que otros lo hacen cuando sus padres salen de la casa, el 17%. Este estudio refleja que incluso si los padres emplean software de control, o sea, ponen filtros, ponen seguros,
Los niños siempre encuentran la manera de acceder al contenido para adultos. El estudio se llevó a cabo a través de 1.570 encuestas a padres de familias de 5 países distintos. Sigamos. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito alerta que el avance de Internet ha facilitado un auge de forma cada vez más brutal en la pornografía infantil. Este es otro tema, la pornografía infantil. El informe indica que se ha observado un nivel cada vez mayor de violencia y una edad cada vez menor de las víctimas en el material sobre abuso sexual de menores. O sea, ya no estamos diciendo solamente que el acceso a la pornografía se puede dar y se da en edades muy tempranas, sino que los contenidos pornográficos son infantiles, eso estamos diciendo. Hay pornografía infantil, ¿se dan cuenta? Se estima que entre 2011 y 2012 hubo un incremento del 70% en el material de abuso sexual centrado en niñas menores de 10 años. Y de material cada vez más frecuente de abusos involucrando a niños muy pequeños e incluso a bebés. La ONU denuncia que existe pornografía infantil a la carta, en la que los pedófilos determinan a los grupos criminales de edad, raza, sexo o el contenido de las imágenes. Bueno. El grooming. Otra cosa a la que pueden estar expuestos nuestros niños. Es una variable de acoso de menores. El acosador engaña a la víctima haciéndose pasar por una persona de su misma edad, supongamos, a un niño o un adolescente, y lo conduce finalmente a que pueda cumplir sus propósitos indecentes, ¿no? Ustedes saben que esto es cada vez más frecuente, por ese manejo de las redes sociales que dije, cómo engañan a la niña adolescente o al niñito y lo llevan hasta este encuentro sexual que finalmente lo concretan y termina convirtiéndose en un abuso. Bien, sigamos. Efectos de la pornografía. ¿Hasta acá me van siguiendo? Vamos bien, fue muy estadístico hasta ahora, pero bueno, es importante para que vean la realidad. Hasta ahora hemos dicho entonces en qué consiste la pornografía. ¿Qué es la pornografía? ¿Qué significa la palabra pornografía así etimológicamente? ¿Qué significa según aquella definición que da la Iglesia? Hemos dicho la gravedad y el impacto que esto tiene hoy para nuestras familias. Lo hemos demostrado con muchas estadísticas que demuestran la frecuencia con la que esto se presenta en nuestros días y que es un problema que todos tenemos. No es una posibilidad de problema. Repito eso, es un problema que todos tenemos. Sigo. Efectos de la pornografía. Uno dice, bueno, está bien, existe mucha pornografía, mucho consumo, todo esto que dijiste está muy bien, pero ahora, ¿qué tiene de malo ver pornografía? Puede pensar uno, ¿no? ¿Qué tiene de malo ver pornografía? Tiene mucho de malo ver pornografía y vamos a ver por qué. Primero, aumento de la hostilidad y la violencia individual y social. Un efecto claramente marcado de los consumidores de pornografía es que tarde o temprano empiezan a ser personas violentas. Por ejemplo, la violencia que expresan para su cónyuge. La violencia que expresan para su cónyuge. Muchas veces, si el esposo consume pornografía, se pone violento con su esposa. Sin motivo aparente, de un día para otro empieza a estar más irritable, empieza a estar más hostil y finalmente violento. La causa, la pornografía. Interés morboso por la desviación sexual y adicción al sexo. Interés morboso por la desviación sexual y adicción al sexo. Obviamente que la pornografía, como lo diremos en un momento, es absolutamente adictiva y genera rápidamente un comportamiento adictivo. O sea, rápidamente se convierte en un problema patológico, en una adicción. Ahora lo vamos a decir en un momento. Pero además,
Por todo eso que yo dije, imagínense que recién dije que hay contenido de pornografía infantil, de abuso de niñas, etcétera, etcétera, de fácil acceso por internet. Eso alimenta las desviaciones sexuales. Por eso, lo digo ahora, no sé si más adelante lo digo, pero creo que sí, se fomentan las desviaciones sexuales en el consumo de la pornografía. O sea, la enorme cantidad de opciones que hay dentro de la pornografía, del consumo, incluye la enorme cantidad de desviaciones sexuales. Por ejemplo, todas las parafilias, lo que se conocen como parafilias, que los manuales diagnósticos y estadísticos de las enfermedades mentales clasifican como anormales y patológicos, son una opción en el consumo de la pornografía. Por ejemplo, las parafilias, me refiero, por ejemplo, a la coprofilia. Coprofilia es cuando una persona tiene deseo sexual y se excita sexualmente por las heces de otra persona. Eso es anormal, ¿se dan cuenta? Es un trastorno. Está eso también como oferta en la pornografía. La podofilia, cuando una persona se excita sexualmente por los pies de otra persona. Es un trastorno, es una desviación sexual. El transexualismo, etcétera, etcétera. Bueno, la pedofilia, ya la mencioné. Son trastornos. Y esos trastornos están como ofertas en la pornografía. Por eso, el excesivo consumo de pornografía produce necesariamente interés morboso por la desviación sexual. Por eso no es poco frecuente encontrar en los matrimonios donde uno de los cónyuges consume pornografía la insistencia, por ejemplo, por parte de él en tener prácticas sexuales que son desviadas. Y entonces de pronto el esposo empieza a pedirle a la esposa prácticas sexuales que no están ordenadas con el plan de Dios, antinaturales. ¿Por qué? Por el consumo de la pornografía. Violación femenina e infantil, claro, en la medida que se empieza a distorsionar cada vez más y se empieza a generar esa visión pornográfica que decíamos respecto de las otras personas y empieza a reducir la visión de la persona a solo una cosa y un objeto que me puede dar placer, finalmente entonces sucede eso, lo que le pasó a Ted Bundy. Si la mujer para él era un objeto de placer y podía usarlo cuando quisiera, lo podía hacer a costa de la voluntad de esa persona. Por eso la violaba y por eso la mataba. Insatisfacción sexual dentro y fuera del matrimonio. Es muy frecuente recibir consultas como psicólogo por dificultades en la insatisfacción sexual. Personas que vienen, o por ejemplo con disfunciones sexuales. Impotencia, por ejemplo, en el varón, por el consumo de la pornografía. Generación de personalidades neuróticas, utilitarias, antisociales, antisexuales, afectivamente retrasadas y frustradas. Todo eso se produce a raíz de la pornografía. Insensibilidad social a los comportamientos desviados. Eso que dije, cada vez es más frecuente que se vaya como corriendo la línea de ética o la línea de moralidad respecto a las conductas sexuales. ¿Se dan cuenta? Que eso se sucede personalmente. La persona que consume pornografía, como vamos a decir en un momento también, empieza cada vez a tener conductas más graves, cada vez más graves. Supongamos que una persona, un varón, empieza a consumir pornografía y primero consume pornografía que se llama pornografía suave. Pero después eso ya no le satisface como antes, entonces quiere acceder a algo un poquito más fuerte y así hasta que termina consumiendo pornografía de contenido cada vez más severo, por ejemplo, con niños. Pérdida de la memoria de trabajo, olvidar citas importantes, abandonar tareas laborales y lo más grave, descuidar a los hijos, que son lo más valioso. Los estudios indican que el consumo de la pornografía se asocia con 6 tendencias. Primero, aumento de las tensiones maritales y riesgo de separación y divorcio.
Descenso de la intimidad marital y de la satisfacción sexual. Porque empieza a volverse tal el problema del consumo de la pornografía que finalmente la persona que consume pornografía encuentra mayor satisfacción sexual fuera de la intimidad marital. Es decir, termina encontrando satisfacción sexual única y exclusivamente con el consumo de la pornografía. ¿Qué pasó? No. Hola. Bueno. Infidelidad, por supuesto. Apetito en aumento de formas más gráficas de pornografía y actividad sexual asociadas con prácticas abusivas, ilegales e inseguras, ya dijimos. Devaluación de la monogamia, el matrimonio y la crianza de los hijos. Porque obviamente todos esos valores no encajan, ¿entienden? Si lo único que busco es la satisfacción mía, personal, concupisciente, como decía esa definición de la Iglesia, ¿no? Del propio deseo sexual, ahí no entra nada de esto. Y un creciente número de personas debatiéndose con un compromiso sexual compulsivo y adictivo. Lo que sucede es que la pornografía y el consumo de ella produce en un altísimo porcentaje adicción. Adicción. O sea, explico qué significa esto. Una adicción, uno puede conocer lo que es una adicción, supongamos, al consumo de una sustancia. Puede decir, bueno, es adicto a consumir cocaína, es adicto al tabaco, es adicto al alcohol, ¿cierto? Pero existen también adicciones, que son adicciones comportamentales, que se llaman o conductuales. Entre ellas, la adicción a la pornografía. El término adicción es un término que viene del latín, y el término del latín es adictus. Era un tipo especial de esclavo, era un tipo especial de esclavitud. Cuando una persona entraba en deuda con otra y no podía pagar su deuda, el derecho romano contemplaba este proceso, que era el de adictus, que era que como no podía pagar la deuda, se entregaba a sí mismo como esclavo del otro. ¿Se dan cuenta? Entonces, el término adicción justamente refleja eso, que se trata de una persona libre y que siendo libre se hace esclavo, en este caso, de la pornografía. Es una adicción y en un altísimo porcentaje del consumo termina en una adicción. ¿Por qué decimos que es una adicción? Y porque reúne una serie de síntomas que son propios de la adicción. La autoexposición repetida y compulsiva a contenidos pornográficos. La persona que consume pornografía, puede ser que una persona consuma ocasionalmente pornografía, obviamente, pero el mismo consumo de la pornografía lleva a la repetición de esa conducta y a la fijación de esa conducta, de manera que termina fijando la conducta compulsivamente. Un acto compulsivo es un acto que la persona no puede refrenar. Eso significa compulsivo. ¿Entienden? Yo puedo tener una atracción muy especial por algún tipo de comida, no sé, o por una Coca-Cola. ¿Está bien? Ahora, si yo cada vez que veo una Coca-Cola la tengo que tomar y no puedo decir que no, entonces puede ser un problema compulsivo. ¿Entienden? Una compulsión es cuando la persona no se puede frenar y no puede decir no. Bien, en el caso de la pornografía, sin duda, eso sucede. La tendencia a aumentar la intensidad y el tiempo de los actos. Hay un fenómeno que se llama la tolerancia. La tolerancia. ¿Qué sucede? La persona consume pornografía, eso le produce un efecto placentero, obviamente, y ese efecto es el que estaba buscando. Ahora bien, cuando eso se empieza a repetir, termina sucediendo que eso que la persona consume ya no le produce el mismo efecto. Y entonces tiene que aumentar el contenido, aumentar la gravedad del contenido para obtener el mismo placer que antes obtenía. ¿Se dan cuenta? Y entonces hay una tendencia al aumento. Eso es propio de la adicción.
sucede también en el consumo de sustancias. Una persona al principio consume marihuana y le produce un efecto, pero después la marihuana no le hace nada, por eso tiene que acceder a la cocaína, y así va aumentando. ¿Se dan cuenta? Una tendencia al aumento de la dosis, digamos. Bien. Cambios en los demás ámbitos de la vida que comienzan a ser sacrificados por causa de la conducta adictiva. Obviamente, de pronto empieza a quitarle tiempo a la familia, empieza a quitarle tiempo a los hijos, empieza a quitarle tiempo al trabajo, a las actividades de tiempo libre, de ocio, y empieza a afectarle en todos los ámbitos de su vida. La exigencia de tiempos cada vez más largos para dedicarse a esta actividad. Se pierde mucho tiempo en el consumo de la pornografía. Y la persona que es adicta a la pornografía pierde mucho tiempo en el consumo de la pornografía. El deterioro de la psicología de la persona, que se torna por lo general ansiosa, preocupada, envejecida, prematuramente triste y deprimida, taciturna. El descalabro de la actividad laboral, profesional y estudiantil. Serios perjuicios por la vida afectiva, matrimonial y familiar, etc. A veces problemas serios desde el punto de vista económico, porque el consumo de la pornografía no siempre es gratuito. La persona que se adicta a la pornografía paga por la pornografía y cada vez paga más. Y eso puede traer un problema económico para la familia. En algunas ocasiones, complicaciones con otras adicciones, porque a veces se combina con otras adicciones, justamente para lograr los mismos niveles de excitación. La persona tiene que acompañarse, por ejemplo, del consumo de alguna sustancia. Bien. ¿Hasta acá vamos bien? Bien. Y además, lo que no he dicho en relación a la pornografía como adicción es lo siguiente, que hay muchos estudios que afirman la relación cerebro-pornografía. Cerebro-pornografía. En términos muy generales y globales, y obviamente no vamos a hacer una clase de neurología, pero simplemente es esto. La pornografía, perdón, voy a abrir la botecita. Y el consumo de la pornografía produce, a nivel cerebral, una explosión, diríamos así, dopaminérgica. La dopamina es un neurotransmisor que nos da sensación de bienestar, de placer, de euforia. Y entonces sucede casi lo mismo que con los mecanismos que se activan por la cocaína. También por el tabaco y por otras drogas. Cada uno a su medida. Pero lo que sucede es esto. Se da una explosión dopaminérgica. Entonces, cada vez que la persona está expuesta a la pornografía, hay liberación de dopamina. Entonces la persona se siente plena, se siente muy bien, se siente satisfecha. Y entonces, si eso sucede cada vez que se expone a la pornografía, el cerebro también se acostumbra a esto. Y si el cerebro se acostumbra a esto, empieza a necesitar, incluso fisiológicamente, aquello. ¿Se dan cuenta de la gravedad del compromiso de conducta? Porque no se trata solamente de un hábito desordenado que tiene que corregir. No. Cuando se trata de un compromiso adictivo, o sea, hay un compromiso de toda la conducta. Incluso un compromiso cerebral. ¿Se dan cuenta? Por eso muchas veces para ayudar a una persona a salir de la pornografía, incluso se lo ayuda con fármacos. Bien. La pornografía, entonces, dijimos, es algo... Uy, otra vez se cortó, ¿no? ¿Va bien ahí? Como un misterio esto. Tengo que agarrarlo de acá arriba. Al final tiene tantas vueltas esto que... ¿Así? Entonces, dijimos la pornografía es un veneno, dijimos la gravedad de esta realidad, dijimos que es una gravedad que se penetra en nuestras familias y no en la familia del vecino. En todas nuestras familias, lo repito otra vez, hay pornografía, hubo pornografía o habrá pornografía. Entonces tenemos que estar preparados para esto y tenemos que empezar a poner medios para esto. Supuesto esto, entonces, vamos a dar ahora algunos consejos para dejar la pornografía. Y para que la pornografía no se vuelva un problema adictivo y para que no genere una gravedad, digamos,
de mucha magnitud en nuestra familia. Esto es suponiendo lo que acabo de decir. Alguno de nuestros hijos, en algún momento, la pornografía se va a presentar en nuestra casa. Así que esto es consejos para todos. Uno puede pensar, no, pero a mí no me afecta ese problema, a mi mujer tampoco, creo que a mis hijos tampoco. Bueno, si es así, bendito sea Dios, pero no se confíen, porque es algo que penetra todos los hogares. Primero, en primer lugar, aceptar el problema. Cuando una persona ha tenido la desgracia en caer en el consumo de la pornografía y además ese consumo se ha vuelto muy frecuente, se ha vuelto un hábito e incluso una adicción, lo primero que hay que hacer es aceptar el problema. Es reconocer que acá hay un problema. Porque ¿qué puede pasar? Dentro de estos ejemplos que yo he puesto y dentro de lo que ustedes ya conocen por su familia y por la experiencia que ustedes mismos tienen, pueden pensar esto. Bueno, no, sí es verdad, en mi casa se ha dado el consumo de la pornografía, hemos encontrado uno de los chicos con estos materiales pornográficos, ¿cuántas veces nos pasa eso? Incluso alguno de ustedes como padre o madre puede pensar, sí, quizá tuve la desgracia en algún momento de caer en esto. Pero lo más difícil de todo esto es reconocer, la persona tiene la dificultad de reconocer que para ella esto es un problema. ¿Entienden? Que se le ha ido de las manos, que no lo puede manejar y que es muy grave. No se trata de, bueno, es una cosa que pasa muy frecuentemente, si lo dijo el psicólogo el otro día, pasa en todos lados, no sé qué porcentaje dijo en todo el mundo, entonces le pasa a todo el mundo, listo, ya está. No. Es un problema grave y es un problema. Entonces lo primero que hay que hacer es reconocer, tengo un problema. Segundo, buscar ayuda. Buscar ayuda. Es muy frecuente que cuando los padres se encuentran frente a este problema, por ejemplo, del consumo de la pornografía en uno de los hijos, no saben qué hacer. No saben qué hacer, no saben cómo actuar. No saben qué decirle, no saben si retarlo, si corregirlo, si golpearlo, si tirarle su computadora, no saben qué hacer. Bueno, lo mejor y lo más seguro es buscar ayuda, obviamente, buscar ayuda donde hay que buscarla, ¿no? En los sacerdotes, en algún profesional seguro, pero hay que buscar ayuda. Solos es muy difícil enfrentar este problema. La siguiente, para que la pornografía se quite y para que la pornografía desaparezca, es absolutamente necesaria la vida de la gracia, obviamente. De hecho, los programas que mejor funcionan, programas por ejemplo como el de los 12 pasos o programas que mejor funcionan para dejar el consumo de la pornografía, son los que intervienen con la gracia, es decir, aquellos que suponen la gracia que viene por los sacramentos, por la oración. Entonces, si uno tiene la desgracia de tener que corregir a un hijo porque ha tenido esta dificultad o porque la tiene, tengo que ponerme como padre o como madre en la empeñativa tarea de rezar con él, de llevarlo a los sacramentos, de que frecuente los sacramentos. ¿Entienden? Y si eso exige un esfuerzo doble, lo tendré que hacer. No es simplemente marcarle el problema al hijo. Cuando un hijo tiene un problema así, uno tiene que decirle, esto que decía recién, ayudarlo a reconocer el problema, pero como hacemos siempre con cualquier error de un hijo, marcando lo horrible y lo malo del pecado, pero amando al pecador. O sea, que él no experimente la sensación de que su papá y su mamá lo desprecian, lo ven como una cosa que es menos que antes porque ahora se enteraron que él consumía pornografía. No. El chico tiene que percibir que es mirado con amor y que se lo está corrigiendo porque se lo ama. ¿Entienden? Y eso es muy importante hacer, porque si no, puedo generar el efecto contrario. Puedo generar que el niño se sienta justamente frustrado y esa frustración lo lleve a más consumo. Entonces, sigamos. Ocupar el tiempo. Ocupar el tiempo. Yo les dije en uno de los puntos, la pornografía quita mucho tiempo, el consumo de la pornografía quita mucho tiempo. Entonces, hay que ocupar el tiempo en cosas útiles, actividades recreativas.
Bueno, acá tiene muchas oportunidades. Acá en la parroquia hay grupos de jóvenes, boches, hay un montón de actividades. Pueden venir, hay campamentos. Eso es muy útil, por ejemplo. Ocupar el tiempo de nuestros jóvenes en cosas buenas, en cosas sanas, en cosas útiles. Y cuanto más puedo ocuparlo, mejor. Cuanto menos tiempo frente a su propio teléfono, a su computadora, aún mejor. Ocupar el tiempo. Fortalecer la voluntad, obviamente. La debilidad más grande que se presenta en este problema es la voluntad. La persona tiene la voluntad hasta incluso enferma porque no puede movilizarse para el cambio. Entonces hay que trabajar mucho sobre el movimiento de la voluntad. Cuando decimos el movimiento de la voluntad, hay que tener en cuenta algunas cosas. Por ejemplo, si es el caso de alguno de los hijos que tenemos que corregir y tenemos que enseñarle a mover su voluntad, tenemos que decirle esto: mira, nos vamos a proponer hacer algo para que empieces a hacer más fuerte tu voluntad, y entonces cuando venga de nuevo la necesidad de ver pornografía, ya no lo hagas porque vas a tener fuerza en tu voluntad para frenarte. ¿Cómo podemos hacerlo? Mira, de esta manera. Primero, vamos a establecer alguna meta, y vamos a decir, por ejemplo, vamos a poner todo el esfuerzo porque mañana te levantes temprano, por decir una cosa. Pero lo vas a hacer solito. Entonces, si tienes la capacidad de que cuando suene esa alarma te vas a despertar solo, eso va a ser un movimiento muy fuerte de tu voluntad. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces le voy a decir, bueno, ¿te parece eso de levantarte temprano? Sí, solo, sí, perfecto, bueno. Entonces, ¿cómo lo vas a hacer? Y que él empiece a precisar bien de qué manera lo va a hacer. Entonces esto le va dando a la voluntad mucha precisión en el acto y entonces la voluntad se va a querer mover, si no, no se mueve. Después le tengo que decir, bueno, ¿es posible levantarte temprano una vez en la semana o no? ¿O no te da el físico para hacerlo? No, sí es posible, puedo, una vez puedo. Bueno, que él tiene que experimentar que eso que voy a hacer es posible. Porque si no es posible y lo veo como una cosa imposible, entonces la voluntad ni siquiera va a hacer ningún esfuerzo. Y además le tengo que dar motivos. Le tengo que decir, esto es muy bueno que lo hagas. Es muy bueno. Porque hay motivos, por ejemplo, el día de mañana vas a conseguir un buen trabajo y vas a ser un gran trabajador, vas a ser un buen padre de familia, vas a ser un buen cristiano, te vas a ir al cielo. Le doy motivos para que él se motive justamente en movilizar su voluntad. Y entonces lo dejamos, que él logre su acto voluntario, que logre levantarse temprano un día y después, obviamente, el premio. Eso hace que la voluntad se empiece a ejercitar y empiece a moverse por sí misma. Eso hace, obviamente, personalidades robustas que crecen pero como espuma y después no tienen ningún problema de enfrentar este problema de la pornografía o cualquiera que se les presente. Servicio a los demás, obviamente, habíamos dicho en la charla anterior, el donarse a sí mismo, el servicio de caridad, ¿se acuerdan que dijimos? Para lograr la alegría en la familia. Bueno, lo mismo acá. El consumo de la pornografía, dijimos en la definición, ¿se acuerdan? Era solamente ¿para qué? ¿Tomó nota esta vez o no de la definición? No, esta vez no. No. El propio deseo, ¿se acuerdan que decíamos? Lo concupisciente, eso, el propio deseo. Entonces, el consumo de la pornografía, por definición, es una acción egoísta. De hecho, aquel que consume pornografía se convierte cada vez en una persona más egoísta, más egocéntrico, más cerrado en sí mismo, más narcisista. Entonces, una muy buena forma de sanar eso es el servicio a los demás. Que aprenda a salir de sí mismo para darse a los demás. Y bloquear los puntos de entrada. Bloquear los puntos de entrada. Claro, por supuesto, para evitar el consumo de la pornografía hay que poner medios concretos y claros de prevención. Por ejemplo, que el uso de Internet en casa no sea las 24 horas libre y gratuito. Obviamente que no. Tienen que haber reglas de consumo. Y entonces el Internet en casa, supongamos, a la noche se apaga, no hay Internet, no hay conexión. Porque si tengo conexión a 24 horas, estoy dándole... Es como, hay un autor que dice que es como dejarle...
como dejarle la cocaína en línea en la mesa del comedor. Dice, ¿quién pensaría dejar cocaína ahí teniendo niños en casa? Nadie. ¿Se dan cuenta? Bueno, mucho menos esto, dejar como la puerta abierta a que puedan acceder a la pornografía. Lo mismo que el uso de los dispositivos electrónicos. Tienen que tener un límite. Yo no digo que no usen teléfonos o que no usen ningún tipo de dispositivo. Pueden usarlo, pero usarlo bajo una regla. Por ejemplo, que se usen en ambientes abiertos, comunes. Nadie, por regla general, puede tener un teléfono en la habitación, en la casa. Nadie. ¿Cómo es eso? Un adolescente se va a su habitación con un teléfono. Eso no puede ser. Porque estoy abriéndole la puerta a que consuma pornografía. No estoy exagerando, ¿eh? Es así. Entonces, hay que tener mucho cuidado y poner esos puntos de bloqueo. Lo mismo que aquello que decíamos de los filtros, etcétera. Pero sobre todo, reglas de conducta, que ellos los asimilen como algo propio y que entonces puedan autoconducirse y puedan ser dueños de sí mismos. No tanto es en la regla externa, como diciendo, corto el internet, pongo filtros. No. El tema es que cada uno libremente adhiera en la responsabilidad de darse cuenta que no puede tener el teléfono todo el tiempo. Y si vamos a almorzar en familia, los teléfonos nadie los tiene. Porque si no empieza como la necesidad de estar todo el tiempo con pantalla y mirando algo, y eso lleva una cosa a la otra y así. ¿Se dan cuenta? Bien. Y finalmente, de estos medios que les digo de poner, el tema de las 24 horas. 24 horas. Cuando una persona ha tenido la desgracia de caer en la pornografía, hay que ayudarlo a salir día a día y que se sienta libre de esta esclavitud día a día. Como trabaja el método que usa los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos, trabajar por 24 horas. En Alcohólicos Anónimos se usa el método de las 24 horas. El esfuerzo que hace el alcohólico es por estar 24 horas sobrio. ¿Puedo estar un día 24 horas sin tomar? Sí, claro que puedo. Entonces voy por 24 horas. Termina ese día y ¿qué dice? Vamos de nuevo, 24 horas más. Y cuando se quiere acordar ya tiene 80 años y pasó la vida y nunca más consumió. Pero es la manera. Porque ha generado tanto compromiso en la conducta, la pornografía, como ya lo hemos mencionado, que necesita salir así día por día. Y no creerse que ya ha vencido el problema y que nunca más le va a pasar, porque es muy probable que le vuelva a suceder. Bien. Y ya, como vamos terminando, una conclusión. Cuando uno quiere educar a los hijos y cuando quiere que los hijos no tengan este tipo de dificultades, a veces puede entrar como en desesperación. Puede entrar como en desesperación y empezar a incluso actuar con recursos educativos torpes. Porque claro, nos desesperamos frente a tanta porquería que hay en este mundo. Uno dice, ¿cómo hago? ¿Cómo hago para que mi hijo no se contamine de estas cosas que hay en el mundo? Por Dios, me tengo que ir a vivir así de una manera media extraña, como me consta de algunas familias que se han ido a vivir al medio del campo, sin conexión, sin nada, tampoco es el medio, porque estamos en este mundo y tenemos que ser luz del mundo, por supuesto. Tenemos que estar en este mundo. ¿Cómo hacemos entonces? El tema es trabajar seriamente en la capacidad de establecer en nuestras familias y en nuestros hijos un sentido profundo de la existencia. Un sentido profundo de la existencia. Hubo un psiquiatra austríaco que se llamó Viktor Frankl, que él desarrolló toda una teoría fundada en el principio psicológico del sentido de la vida. Esa línea en psicología se llamó la logoterapia. Este autor era judío y por ser judío estuvo preso en los campos de concentración nazi y él se dio cuenta de esto, simplemente este fenómeno. Ya dije, campo de concentración nazi. Cada uno tendrá la imagen de qué fue eso, ¿no? Cómo vivían, en las condiciones que se tenían ahí a los prisioneros, etcétera, ¿no? Él estuvo preso, él era prisionero. Bueno, y él empieza a ver este fenómeno. Empieza a ver que dentro del campo de concentración muchas personas
se dejaban morir. Muchas personas se abandonaban y frente a la cantidad enorme de sufrimientos que tenían, se abatían y se morían. Pero él dice, eso que sucede, no sucede porque la persona sea más débil físicamente o que tenga que ver con algo físico, tiene que ver con algo psicológico, dice él. Porque aquellos que sobreviven y aquellos que pueden sobrevivir a pesar de esos tormentos, en realidad es porque tienen un sentido de su vida, porque tienen un para qué sufrir todo esto, un para qué salir adelante. Eso es lo más importante de transmitirle a nuestros hijos, un sentido existencial profundo, que sepan para qué están en esta vida, que sepan que están para la otra, porque eso, de esa manera, teniendo un sentido, un para qué, un norte, una finalidad, no solo van a evitar muchas veces de caer en estas cosas, sino que en el caso que hayan caído y hayan tenido la desgracia de caer en eso, van a tener dónde levantar la mirada para salir. ¿Se dan cuenta? Pero eso obviamente lo tiene que asimilar cada uno personalmente. No tiene que ser un sentido impuesto al modo como obligado, de manera que el chico no crece como incorporándolo. Lo tienen que incorporar y él quiere querer ese fin. Cuando eso sucede, las personalidades crecen, se robustecen, no caen en estas cosas y si caen, salen fácilmente. Bueno, nada más. Muchas gracias. Bueno, si alguien tiene preguntas, yo aprovecho a hacer una mientras tanto. Si alguien... Y no sé si les ha tocado trabajar así frecuentemente, por ahí también, porque hablaste más que nada de papás respecto a hijos, pero como es una realidad también en todas las personas, entonces todo lo que se aplica a los hijos se aplica individualmente, pero después así como matrimonio, por ahí que un cónyuge ayude al otro o algunas cosas así, sí, por ahí, porque como sí lo señalaste varias veces, pero por ahí más énfasis hubo respecto a los hijos, pero también ten presente que es algo que afecta a los papás a veces antes que a los hijos o más grave que a los hijos. Entonces en esos casos, si son personas que están casadas y casadas bien y todo lo demás, y con la ayuda de la gracia de Dios, y por ahí les ha tocado a ustedes también acompañar en ese trabajo y algo para decir o... Sí, ciertamente que... ¿Hola? ¿Se escucha? Sí. Sí, ciertamente que es así. El tema, obviamente, como dije, la penetración que tiene el consumo de la pornografía en nuestras familias es, obviamente, también un problema serio para los matrimonios. El consumo de la pornografía se da y está presente en los matrimonios. Eso, digamos, que quede bien claro, porque de hecho, cuando yo hablé e insistí mucho en el tema de que la pornografía está dentro de nuestra familia y puede estar dentro de nuestra familia, y esto, y la frecuencia y todo, el consumo del marido o de la esposa se da más, por lo menos en la experiencia clínica nuestra, se da más frecuentemente en el esposo que en la esposa. Pero no es que es exclusivo, esto que estoy diciendo no es exclusivo, o sea, no es que la mujer no puede consumir pornografía o no se puede volver adicta a ella, sucede también, pero es más frecuente en el varón por su tendencia más pasional. Estos problemas habitualmente se dan y se dan en matrimonios buenos, en matrimonios cristianos, en matrimonios católicos buenos, también se da. Entonces muchas veces, ¿qué pasa? Ese esposo que padece un problema de este estilo, habitualmente busca la ayuda primero, estoy hablando ya de contextos como los nuestros, familias buenas, católicas. Entonces lo primero que hace el esposo es buscar ayuda en el sacerdote, primero a través de la confesión, pero también con consultas, incluso a veces con la dirección espiritual, y eso está muy bien y es el medio que hay que poner inicialmente. Pero a veces sucede que incluso esos medios que llamamos medios ordinarios porque son los ordinarios que nos ofrece la Iglesia, lo más frecuente, a veces no alcanzan, porque hay tal compromiso de conducta que la naturaleza queda como afectada. Entonces queda tan afectada que
necesita una ayuda incluso profesional. Nosotros la ayuda que brindamos, y en esto hemos trabajado durante algunos años bastante, la ayuda que brindamos para el consumo en pornografía es la terapia individual con la persona que tiene el problema, pero también se suma a esto la participación en grupos. Es muy bueno, y eso ayuda mucho, si es un grupo bueno, ¿no? Por supuesto, a trabajar el tema del problema de la adicción sexual o la adicción a la pornografía en grupos que trabajan el problema. Eso es fundamental. Y después, lo otro es que muchas veces, no siempre, hay que medir cada caso, se incorpora al cónyuge. En el caso que el cónyuge, por ejemplo, digo, salvando muchas veces la particularidad del caso, porque a veces, supongamos, la otra persona, supongamos el ejemplo del caso de un varón que consume, casado, consume pornografía, y la mujer no sabe nada de esto, a veces no conviene decirle a la esposa por el escándalo que puede generar y por el conflicto que a veces suponemos que puede generar en ese caso en particular. Pero muchas veces, ¿qué pasa? La persona llega a la consulta justamente porque ha habido una crisis en el matrimonio, y la crisis en el matrimonio tiene que ver con que la mujer lo descubre viendo pornografía. Entonces, cuando la esposa, estoy poniendo el ejemplo siempre del varón, ¿no? Que es lo que por lo menos lo que más frecuente veo yo. En el caso ese, la mujer ya está enterada del problema, por supuesto, y a él le ha servido eso para tomar conciencia de la gravedad del problema y que necesita ayuda. Entonces, cuando eso se da y ese fenómeno se da, nosotros solemos trabajar con el matrimonio. O sea, él trabaja individualmente en lo que tiene que aportar de sí mismo para este cambio, pero se incluye en las tareas terapéuticas a la esposa, porque la esposa puede ser de mucha ayuda, en muchos sentidos. No simplemente para digamos, marcarle la dificultad constantemente al marido, sino que sobre todo para ir conociendo cuáles son las raíces, por ejemplo, de la debilidad, de esa debilidad, y para que ayudarlo a poner los medios, porque el esposo está tan frágil, y como está tan frágil necesita un apoyo constante. Eso cuando se trabaja en adictos, siempre se trabaja, o muchas de las veces, con la figura del padrino, la figura de aquel que es como una figura que me sirve de sponsor, digamos. Entonces la persona que tiene problema de adicción y está por consumir, ¿vieron cómo hace Alcohólicos Anónimos? Tiene un padrino, llama a su padrino y le dice, me estoy por consumir. Entonces el padrino le dirá alguna palabra de aliento o algo así. Bueno, eso es análogo cuando la esposa acompaña el proceso. Lo que pasa es que hay muchas variantes en todo esto, porque sucede muchas veces, depende de la reacción de la esposa, depende de muchas cosas. A veces la esposa no está tan comprometida en colaborar con el cambio, a veces la esposa se ha sentido tan herida y tan dolida por esto que no tiene capacidad o no logra una actitud de ayuda. Bueno, hay muchas formas, digamos. Pero en general, cuando, como dije, la esposa sabe del problema, se fomenta la ayuda mutua, porque es un principio matrimonial básico. Si se casaron para mutuamente colaborarse en el camino, digamos, de la santidad, bueno, si uno ha fallado, una de las partes ha tenido una dificultad, el otro se comprometió en el matrimonio cuando se casó para ayudarlo. Entonces, pero a veces cuesta ese clic, digamos. ¿Otra pregunta? Allá. Yo tengo una pregunta. ¿Es recomendable o a qué edad se le puede hablar a los hijos con claridad de nuestras partes personales, o sea, como al niño? Porque comúnmente en los hispanos tenemos la manera de ponerle sobrenombres, por ejemplo, pues a las partes íntimas. Yo hace muchos años yo escuché de un psicólogo precisamente que había dicho que era muy bueno hablarles a los niños
de identificar sus partes y hablarles con honestidad y explicarles que desde muy chicos, porque van creciendo con esa mentalidad de que así se queda el apodo de las partes del ser humano. Entonces, por eso digo, ¿es recomendable o a qué edad más o menos? Sí, respecto a eso, digamos, a la educación sexual integral que tenemos que lograr en nuestros hijos, sí, por supuesto, se tiene que dar una educación que es progresivamente, dependiendo la edad que ese niño tenga, y ir dándole a ese niño la información adecuada, verdadera, total de la realidad sexual del ser humano, pero adecuada al momento digamos, evolutivo en el que está. Yo a un niño pequeño no puedo darle toda la información respecto al uso de la genitalidad. Cuando un niño llega a los 18 años ya tiene que tener conocimiento total del aparato reproductor femenino, masculino, de toda la precisión de la genitalidad humana y de la sexualidad. Pero es, como dije, gradual, progresivo, dependiendo cada edad. Eso en primer lugar. Y después, respecto al uso, digamos, terminológico que uno utiliza, claro, por supuesto. Siempre es adecuado usar los términos verdaderos con los que las cosas se describen. Eso está muy bien. No con términos vulgares o burdos, digamos. Conviene a cada cosa mencionarla con su nombre. Lo que pasa es que tiene que suceder esto de una forma progresiva, dependiendo de la edad que el chico tenga y todo, ¿no? Marcos, yo quería también aprovechar a preguntar porque una cosa que a veces uno ve es que hay como, no sé si llamarle, con mucha ingenuidad a veces de parte de los padres o como una incapacidad de dudar de sus hijos y si uno ve a veces a esos jóvenes desde afuera, aunque uno no lo conozca, muchas veces uno ve un montón de síntomas de los que vos decías, ¿no? Que son solitarios, incapacidad para hablar, incapacidad para comunicarse. Y uno dice, bueno, probablemente este joven tenga estos problemas, pero uno habla con los papás o los papás vienen a hablar y los papás son incapaces de dudar de su hijo, ¿no? Como que hay un problema muy grande de vencer esa barrera. No sé si puedes decir algo para ayudar a los papás para que más o menos alguna vez lo hagan. Incluso a veces también pasa a la inversa, como que uno le aconseja al hijo, y bueno, hablarlo con tus papás, pero es tan difícil para el hijo porque piensa que sus papás piensan bien de él y que cómo los va a defraudar. Es todo no sé, una cosa que insuperable a veces, que no sé si puedes decir algo para ayudar a eso. Para que anote un poquito. La idea de respuesta, porque si no me olvido. Bueno, está muy buena la pregunta, padre, porque de hecho es uno de los problemas. Lo primero que diría es esto, lo dije en la charla y lo repito. El primer prejuicio que tenemos que quitarnos como padres es la de creer: mi hijo no va a caer en este problema, a mi hijo no le va a pasar. Eso es un principio falso. Al día de hoy, año 2022, es un principio falso. Antes, no sé, 25 años atrás, 50 años, bueno, está bien, era una posibilidad. Pero ahora no es una posibilidad, ahora es una realidad. Todos nuestros hijos, tarde o temprano, van a ver pornografía. Esto no lo digo para hacerme el asustador de personas, es la realidad. Y estoy hablando de mis hijos también, yo estoy pensando en mis hijos también. ¿Entienden? Todos los padres tenemos esta dificultad. Digo, tarde o temprano, porque en el caso mío mis hijos son niños todavía. Pero tarde o temprano me voy a tener que enfrentar a esta realidad. Entonces, eso es lo primero que distinguiría. Que es un problema que todos van a tener. No hay excepción. Obviamente que para esto hay que tener en cuenta eso que dijo el padre José. Hay signos externos que me dan indicadores de pensar que mi hijo ya ha pasado por este problema. Y si no,
por cierta edad que el chico tiene, uno no tiene que tener miedo, en anticiparse. Yo una vez lo escuché al padre Fuentes decir esto, el padre Miguel Ángel Fuentes, que habrán leído algunos de sus libros. Bueno, él dijo esto, dijo que cuando uno se anticipa, a veces tiene miedo, porque se puede anticipar y dice, bueno, al final le puedo generar la inquietud o lo que sea, no. Uno tiene que anticiparse, más vale llegar antes que llegar tarde. ¿Se dan cuenta? Entonces, por ejemplo, anticiparse significa decirle al hijo este peligro. Cuando empieza a entrar en cierta edad, ya le tengo que decir, 11, 12 años, ya decirle, mira, existe este problema. Porque si no se lo digo yo, se lo va a decir un compañero de mala manera y se lo va a decir mostrándole alguna imagen, ¿se dan cuenta? Entonces, más vale llegar antes que llegar tarde. No tengan miedo de eso tampoco. Después, lo otro que diría respecto a esto que es muy importante es lo siguiente. Cuando uno de nuestros hijos tiene una falla en este o en cualquier área, ¿no? Pero a veces nos puede pasar como padres que más nos focalicemos en nuestra frustración que en el problema del hijo. Y entonces termina pasando que el problema de nuestro hijo, en vez de verlo como un problema y de querer ayudar, lo termino viendo como una frustración personal, ¿entienden? Porque claro, acá fallé como padre, fallé como madre, entonces termino viendo ese problema del hijo como una frustración personal. Y entonces si tengo este punto de partida, poco lo voy a poder ayudar. Y lo último que diría es esto, que en el caso de que toque y uno pueda pasar por todo esto y decir, bueno, reconozco que es un problema, que ha penetrado en mi familia, que tengo que enfrentarlo, que no lo tengo que ver con mi frustración, sino como un problema de mi hijo y lo voy a ayudar y hablo con él, tienen que hacer mucho esfuerzo por lograr que el hijo no perciba que ustedes lo ven con malos ojos. ¿Entienden? Tienen que verlo con absoluta compasión y con todo el amor del mundo. Porque yo también he visto, por oficio, muchos padres que le quitan afecto al hijo por haber tenido alguno de estos problemas, ¿entienden? Y entonces ya no le hablan como antes, ya no se dirigen a él como antes, es como que ya perdieron la confianza en el hijo, ¿entienden? Esa es una actitud educativa horrible, ¿se dan cuenta? Uno tiene que ayudar al hijo a ser cada vez mejor. Y como son seres humanos, y como son hijos de Adán y Eva, y porque han tenido el pecado original, tienen tendencia, como tenemos todos, a la maldad. Listo, pero eso se corrige. Si yo lo corrijo al hijo, atacando su persona y no el problema, puedo generar un daño que puede ser irreversible en el hijo. No sé si responde, padre. Sí, muy bueno. Muy bien. ¿Hay otra pregunta? Hablabas hace un momento, Marcos, de lo que decía el padre Miguel Ángel Fuentes, de anticiparse. ¿Hay algo establecido como pasos para abordar ese tema? ¿Hay algo que en lo que uno pueda apoyarse o es simplemente cada quien a su manera, como Dios le inspire? Claro, ciertamente que está muy bien la pregunta, ¿no? Ciertamente que cada uno tiene que guiarse como hacemos todas las acciones como padres, ¿no? Por la prudencia. La prudencia es aquella virtud que me ayuda a acomodarme a estas circunstancias y bajo este respecto y este momento a obrarlo mejor. Entonces, si yo veo, por eso va a depender muchísimo de la enorme cantidad de posibilidades y circunstancias que haya en torno a esto. Depende de qué hijo, depende si es varón o mujer, depende qué edad tiene, depende qué estilo de personalidad tenga. Entonces, hay muchos depende, eso es verdad. Pero podemos establecer como algunas ciertas reglas generales, diríamos, ¿no? Bueno, primero es esto, que ya por ejemplo, una cuestión de edad y de madurez, más que de edad cronológica, de edad psicológica. Si yo veo que es un chico que ya está desarrollándose y ya tiene avances, digamos, una niña, bueno, es el momento de hablar. Es el momento de hablar y es el momento de que hable el papá.
es muy bueno que en esto hable el papá, tanto con el varón como la mujer. Después cuestiones más íntimas, todo así, la mujer va a hablar con su mamá. Pero que el papá sepa como varón, porque la niñita se identifica también como mujer gracias a su papá. Entonces es importante que el papá corrija, el papá enseñe, que el papá explique, con la suavidad, con la delicadeza que tiene que tener con la niña, ¿no? Y también con el varón. Y después, obviamente, darle un contexto a esa explicación que yo le voy a dar al niño. Yo no podemos estar haciendo alguna tarea en la casa y así como de rebote nomás le digo algo así. ¿Sabés lo que es la pornografía vos? No, ¿entienden? Hay que darle un contexto. Entonces, si yo voy a hablar del tema, nosotros decimos que hay que establecer como cierta solemnidad. Entonces, dar solemnidad significa que él perciba por signos externos de que lo que vamos a hablar es algo importante, no es una estupidez. Esta no la podemos hablar en la mesa o caminando ahí nomás o haciendo algo, no. Entonces me retiro con él a un lugar aparte, me siento con él tranquilo. Que él perciba que es algo distinto, que no es algo que hablo todos los días con mi papá, que hay algo serio. ¿Se entiende? Y obviamente con la dulzura, con la dedicación y el amor que se necesita para ese tipo de cosas, ¿no? Ahí, si se me permite agregar, no, que algo de Don Bosco, que relacionado al tema de anticiparse, pensemos Don Bosco a fines de 1800 y estos problemas serían mucho menores, pero él ya lo vio y decía, enseñaba cómo hay que anticiparse previniendo, es decir, hacer todo lo posible para que no pase. Sabemos que alguna vez puede pasar, como decía Marcos, esto tarde o temprano va a llegar. Bueno, entonces, cuando llegue, que el efecto sea mucho menor, porque ya nos preparamos de antemano. Y yo escuché hablar de esto, de paso te pregunto, pero que lo que puede ayudar mucho, como que le llamaban algo así como hábitos objetivos preventivos o algo así. Por ejemplo, en la casa, todo el mundo a las 8 de la noche deja el dispositivo, el teléfono, la computadora. Es un hábito de la casa, o sea, es una regla. Entonces, cuando venga el problema, que un hijo empezó a ver estas cosas, tiene este problema, yo no le voy a imponer nada raro, sino que el hábito ya estaba impuesto de antes. No es que ahora, como tenés este problema, de castigo te impongo este hábito de que no vas a tener tu teléfono, tu computador, ya estaba de antes. Entonces la solución es como que, no sé si es así o hay cosas más específicas. Sí, ciertamente eso de las reglas, bueno, yo lo había mencionado, eso de tener reglas claras, familiares, eso sí, de dejar los dispositivos, eso. Después, obviamente, todo el trabajo de la educación preventiva, digamos, que es lo que vamos a hablar en la última charla de hoy, por eso no me quise anticipar, pero ese es un tema muy importante. Y claro, por supuesto que lo que puedo así adelantar es esto, que se tiene que trabajar de manera preventiva en el desarrollo de las virtudes contrarias a estas. Es decir, cuando uno forma hábitos, hábitos buenos en los hijos, tiene que hacerlo de esta manera, con un condimento que es muy importante. Para que un niño haga un hábito es algo suyo. Porque lo otro puede ser una costumbre, lo otro puede ser una costumbre de la familia. Supongamos, si toda la familia todos los días nos levantamos a las 8 de la mañana y al niño lo sacamos de la cama, ¡vamos a estar! Listo, todos los días se levanta a 8 de la mañana. Pero no incorpora como algo personal eso. Es una costumbre, lo hace, pero no es un hábito de él. ¿Entienden? Entonces, para ir incorporando hábitos positivos, hábitos buenos en los hijos, un condimento muy importante es este. Cuando se forma cualquier hábito, el hábito que sea bueno o malo, todo hábito tiene un aspecto de lo agradable, así decía eso Santo Tomás de Aquino, como que hay algo que me gusta de eso, por eso lo hago. ¿Se dan cuenta? Es obvio. Si formo un hábito, también hay algo en eso, además de que repito muchas veces una acción, o sea, hay algo que me gusta de eso, por eso lo hago. Bueno, ese es el gran objetivo educativo. Uno cuando forma hábitos, cuando forma virtudes,
que son preventivas de todo esto, porque cuando llegue el impacto de la pornografía, si ya tienen una personalidad robusta y bien formada en hábitos y virtudes, eso va a ser mucho mejor de llevar, ¿entienden? Pero para eso tiene que incorporar el niño lo positivo de la virtud, ¿entienden? Porque si yo le insisto en tal virtud, tienes que ser generoso, tienes que ser compasivo con los demás, tienes que ser leal o cualquier otra virtud, si él no percibe la bondad que eso tiene y lo agradable que tiene para él, no lo va a querer hacer, no se va a esforzar por hacerlo. Entonces, como un elemento clave de la educación así positiva, en realidad, en torno a eso, es formar entusiasmo personal por las virtudes, que a veces se puede hacer en el diálogo, pero sobre todo se hace con el ejemplo. Bueno, agradecemos con un aplauso a Marcos. Muchas gracias. Y ahora ya es el almuerzo a las 2, así que ya vamos para allá. O es acá, digamos. Y ahora un tiempito libre y ya almorzamos.